Mi nombre, ya como lo dijo el tocayo, Freddy Meléndez, y para la gloria y honra del Señor, pues mi esposa y yo pastoreamos la iglesia Restauración Divina. Nos encontramos en el 134 de la 5 Street, ahí estamos adorando y bendiciendo al Señor. Y yo estoy un poquito confundido, no sé si Ofelia me aclara. Yo no sé si ella vino por Jonathan o vino a acompañarme a mí. Las dos cosas, las dos cosas, está bien. Para yo saber, ¿verdad? Primeramente quiero dar gracias a Dios también por la invitación. No es, es un privilegio que inviten a uno en un lugar para predicar la palabra de Dios. Y quisiera que Dios me ayude como siempre Él lo hace. Él es especialista en eso, ayudándonos. Y quisiera que Dios pues me ayude a usar las palabras adecuadas, que sean palabras de edificación para ustedes y para honra del Señor. Así que vamos a orar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, vengo ante ti, Señor, honrándote porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta hora, Señor, oro para que tú me ayudes, Señor, para que tú, Señor, ponga las palabras adecuadas, que no me permita, Señor, usar palabras descompuestas, Señor, sino palabras de bendición a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta iglesia, Señor. Bendice los pastores, bendice, Señor, cada familia de esta iglesia, Señor. Bendice el liderazgo de la iglesia, bendice los músicos, bendice, Señor, los adoradores, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno es el Señor. Voy a leer el verso que se encuentra en el flyer. Yo estaba pensando, digo, bueno, tendría yo que leerlo o no, pero lo voy a leer porque a eso venimos hoy, a hablar de Jesús. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Padre, gracias una vez más. Te doy, Señor, por tu palabra, Señor. Y te pido que tú pongas tu gracia, deposite tu gracia sobre mí. Y que tú me permitas, Señor, estar aquí, Señor. Y que te dé siempre el honor, la gloria y la honra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bendecido sea el Señor. Me gusta mucho, y esto no lo digo para llenar un espacio, me gusta mucho ver la iglesia que honren a Dios. Porque usted sabe, a veces como que se nos va, ¿verdad?, el asunto por otro lado. Pero me gusta ver que se honre al Señor, porque a eso Dios nos ha llamado, a honrar, a darle gloria, a darle alabanza, a darle exaltación. Y yo siempre digo en la iglesia que el único grande es Dios. Mire, si usted se cree grande delante de Dios, no, es chiquitito. Somos siempre chiquititos delante del Señor. Pero, ¿verdad? En esta noche no me dijeron cuánto yo necesito para predicar, pero como yo estoy acostumbrado a predicar como 1 hora 45, 2 horas 25 más o menos. Oh, sí, oh, ok, qué bueno. Qué bueno, entonces voy bien. Ofelia te prepara por si acaso después. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una pequeña introducción con relación a este verso y la exposición de Pablo y el interés de Pablo cuando él dice en el verso 2 de Primera de Corintios capítulo 2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa
alguna sino a Jesucristo crucificado. Usted sabe que los corintios eran unas personas, una iglesia que se componía de personas que se consideraban muy estudiosos, se consideraban muy sabios, se consideraban, ¿verdad? Con una autoestima quizás sobrepasando lo normal. Y eso pues llegó también a que ellos también llegaran a, cuando usted y yo no nos ajustamos a lo que es las escrituras, tiende el enemigo a coger parte. Y si le damos la oportunidad a él con cosas como esta, él va a entrar porque ese es su trabajo. El trabajo del enemigo, la función de él es desviar al pueblo de Dios, desviar a los escogidos y confundirlo. Ese es el trabajo de él. Ese es su trabajo. Entonces, llegaron ellos también, llegó a esa iglesia la división. Y mientras Pablo dice, yendo yo un poquito más atrás en el capítulo 1, dice que, ¿verdad? Porque he sido, el verso 11 del capítulo 1 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y el apóstol hace una pregunta y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Entonces Pablo se interesa es informado por esta iglesia o por este grupo de personas que quizá no eran de la misma iglesia. Usted sabe que a veces no son los de la casa que hablan de uno, sino los de otro lado. Por eso es que tenemos que andar siempre derechito, ¿verdad? Por el camino correcto. Pero esto fue una información para bien. Y a veces nosotros pues lo cogemos mal cuando nos critican las cosas que estamos haciendo mal, ¿verdad? Entonces Pablo fue informado, pero Pablo le hace saber a ellos que con esa pregunta dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y la razón para avanzar un poquito de esto es que mire aquí en el capítulo 18, en el verso 18, perdón. Voy a comenzar en el 15, dice, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, Pablo nos da también una señal muy positiva a nosotros. Es que cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, cuando en el trabajo hay problemas, cuando en los negocios hay problemas, cuando en el matrimonio hay problemas, cuando en el grupo de adoración hay problemas, cuando en la iglesia se está por dividir, cuando el matrimonio está tambaleándose, la clave es acudir a Cristo. La clave es acudir a Cristo. Venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y mire una cosa que Pablo, yo estoy quizás en ventaja con Pablo hoy, porque a mí me invitaron para que hablara de Cristo. Y ya sé que iba a hablar de Cristo. Pero el apóstol Pedro y al apóstol Pablo, la primera vez que ellos predicaron, no se le dijo que predicaran de Cristo. Y el apóstol Pedro, como muchos sabemos, en ese día de Pentecostés, el Señor lo mandó a ellos, ¿verdad? Que lo esperaran allá, en el aposento alto. Y ahí sucedió lo que todos sabemos. Ahí se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo voy a leer un poquito porque yo creo que me es necesario a mí y a ustedes también leer la palabra de Dios. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. No voy a entrar en otro, voy a saltar un poquito, alabado sea el Señor. Voy a ir al 11, dice, al 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué pues? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Alabado sea el Señor. Usted sabe que una cosa que nosotros podemos ver siempre es que el que no conoce a Dios no entiende cuando estamos adorando al Señor, cuando estamos bendiciendo al Señor, cuando estamos nosotros emocionados adorando al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo hace. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Pero mire que Pedro, decía yo que Pedro no tenía la ventaja que tengo yo hoy, de que me dijeron que hablara de Cristo. Pero Pedro, dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Alabado sea el Señor. Y oí mis palabras. Dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto he lo dicho por el profeta Joel. Alabado sea el Señor. Una cosa me encanta a mí de esta lectura, porque Pedro escribe en su carta que él dice en su carta, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y él, aunque todavía no había escrito su carta, pero Pedro se afirmó, Pedro no fue con sus pensamientos o sus sentimientos, sino que Pedro acudió a donde estaba escrito, como dijo el Señor, hoy se cumple las escrituras como dijo el profeta Isaías. Alabado sea el Señor. Qué bueno es cuando nosotros podemos hablar de la palabra de Dios, cuando podemos proclamar la palabra que han estado escritas. Dice Pedro, alabado sea el Señor. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes soñarán, verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré
de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y dice, oiga lo que dice esto aquí: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Alabado sea el Señor. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Alabado sea Dios. Uno que podría decir que aprendió la lección es Pedro, porque cuando el Señor se encontró, se reunió con los discípulos, el Señor quería estar seguro, ¿verdad? Que se habían captado la atención, se había captado la enseñanza del Señor. Y Él le dice, ¿qué dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron, unos dicen, estoy parafraseando, ¿verdad? Unos dicen Elías, otros dicen uno de los profetas, otros dicen que Jeremías. Pero Pedro fue quizás sorprendido, pero quiso el Señor, ¿verdad?, sorprender a Pedro. Pero qué bueno es cuando usted está captando la enseñanza de su pastor, cuando usted está concentrado en la palabra de Dios, cuando usted no está yendo a un servicio por amor al arte. Y yo siempre digo, mire, a la iglesia, siempre le hablo a mis hermanos, vaya a la iglesia con propósito. Vaya a la iglesia con un propósito, con diferentes propósitos, pero el propósito principal de ir a la casa de Dios es levantar nuestras manos, es abrir nuestra boca, es proclamar su nombre y luego poner atención a su palabra. Y luego poner atención a su palabra. Alabado sea el Señor. Y ustedes, dijo el Señor, ¿qué piensan? Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y qué bueno es que nosotros hoy estamos aquí, aleluya, porque Pedro entendió esa palabra, porque Pedro captó el mensaje del Señor, porque Pedro captó la encomienda que le había dado el Señor, alabado sea Dios. Pedro se levanta en ese lugar y le dice a las personas, estos hombres y estas mujeres, ninguno de nosotros hemos probado vino. Nosotros no estamos ebrios, nosotros no estamos borrachos, nosotros lo que estamos es afianzados a una promesa. Y miren la que leemos aquí, alabado sea el Señor, aleluya. Miren a qué se aferró Pedro. Y yo te vengo a decir hoy, aférrate a una palabra que Dios te ha dado. Aférrate a esa palabra. Dice Pedro, aquí Pedro no, sino en este mismo libro, en el capítulo 1, verso 6, en adelante dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí viene la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Alabado sea el Señor. Por eso Pedro se paró firme, alabado sea el Señor, y dijo, no, estos no están borrachos, estos no están locos tampoco, es porque a nosotros nos mandó el Rey de Reyes a este lugar. Nos mandó el Rey de Reyes, nos encontramos con Él después de ser resucitado y Él nos mandó a que esperáramos aquí. Él nos mandó a que esperábamos lo que está sucediendo hoy. Y yo le voy a decir a ustedes, alabado sea el Señor, Pedro, como dijo Pedro, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y usted sabe que en esa predicación Pedro dio ese sermón. Y fue un sermón fuerte porque fue especialmente o específicamente
para los judíos. Y yo quisiera por lo menos coger un tiempito y que el Señor me ayude a poder mencionar los dos personajes, porque los dos mensajes de Pedro y el de Pablo tienen mucha similitud, porque a los dos se les presentó la oportunidad de su vida de predicarle a personas que quizá eso ahí en ese mismo lugar presenciaron de ver el Maestro en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor para siempre. Dice el 22 del capítulo 2 de Hechos: varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuo, crucificándole, alabado sea el Señor, al cual Dios levantó, aleluya, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Alabado sea el Señor, aleluya. Mire que yo me imagino ese día que crucificaron al Señor, y las escrituras nos dan evidencia como los mismos discípulos, la mayoría estuvieron, ¿verdad? Lo dejaron solo, alabado sea el Señor. Pedro lo negó 3 veces, que él mismo se lo avisó. Y solamente Juan y su mamá estuvieron cerca de él, alabado sea el Señor. Pero yo creo que también usted y yo hubiésemos pensado lo mismo. Ver este hombre aquí con esta cruz, caminando en el Gólgota. Aleluya. Quizá todo viendo decir, se nos fue la esperanza. Ya todo se acabó. Ya todo terminó. Esto era quizá algunos pensando, era verdad lo que decían los judíos, que este era un blasfemo, que este estaba haciendo las cosas por sí mismo, alabado sea el Señor, y viéndolo allá en esa cruz del Calvario, clavado con sus manos por sus pies, alabado sea el Señor, y morir ahí, aleluya, cualquiera se desanima, alabado sea el Señor para siempre. Para todo, quizá todo en la región se habían terminado la esperanza. Alabado sea el Señor. Pero al tercer día el mundo cambió. Y van esos 2 discípulos caminando y Jesús se le aparece con sus ojos cerrados y le hace la pregunta a ellos: ¿qué es lo que está pasando por ahí? Yo siempre digo que Jesús tenía como un sentido de humor, porque hacerle una pregunta a una persona que él sabía lo que ellos estaban sintiendo, y siendo él mismo el que había resucitado, decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Y eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén? Alabado sea el Señor. Y ahí le abre los ojos, dice como que se va, y lo invitaron a comer. Y ahí se dieron cuenta que era el Maestro. Que era el Maestro. Quizá usted hoy, quizá el fin de año no fue el mejor de sus tiempos. Tal vez ha sido el inicio de año más difícil de su vida. Y tal vez hoy, todavía aún usted estando aquí, adorando al Señor, tal vez usted ha perdido la esperanza. Pues déjeme decirle una cosa, que cuando estamos en la mano de Dios, cuando nos agarramos de Jesús, las cosas cambian. Las cosas tienen que cambiar.
El matrimonio tiene que cambiar. La economía tiene que cambiar. Y cuando acontece eso, al tercer día, Pedro y Juan fueron allá. Y otra cosa que a mí me llama la atención también, hermanos, es que Jesús deja la ropa allá adentro, o sea, en la tumba. Es como diciendo, déjame dejarle esta evidencia a Pedro, porque él va a venir. Para mí, demasiado fue que Pedro y Juan siguieron viviendo. Porque yo ver un hombre que lo crucificaron el viernes y el domingo mirar su ropa que dejó la tumba vacía. Y por él dejar esa tumba vacía, usted y yo hoy tenemos victoria. Usted y yo hoy tenemos esperanza. Porque no todo está perdido. No todo está perdido. Y esas mujeres que se aparecen ahí, le dicen, con los ojos ella vendados, ¿verdad? Si tú sabes dónde lo llevaron, decímelo. ¿Dónde se llevaron el maestro? Y el Señor aparecérsele a esas mujeres. Usted sabe una cosa. ¿Quién sabe si hoy el Señor se le aparece en su problema, en su conflicto, en su desesperación, en su ansiedad? Tal vez no hay nada en la nevera. Pero mire, como dijo Pablo, no es en vano servir al maestro. Y yo me imagino esas mujeres cuando vieron que era el maestro, el que ellas habían visto también en la cruz del Calvario, diciéndole, vayan y díganle a mis hermanos, díganselo a mis hermanos. Voy a parafrasear esta parte. Díganle, si fuera un dominicano le dice un litín de cosas. Que nosotros somos, ¿verdad? Le ponemos un poquito de malas cosas para llamar a la atención. Díganle que el que crucificaron el viernes está aquí. Que Él está vivo. Y que dígale también que yo voy para allá a visitarle. Y usted sabe que el maestro es tan tremendo. Él es especialista trabajando y actuando en las cosas imposibles. Tal vez usted cree que su situación nadie la puede resolver. ¿Verdad que sí? Tienes razón. Nadie la puede resolver aquí en la tierra, pero hay uno allá arriba. Hay uno allá arriba. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas de las que tú no conoces. De las que tú no conoces. Y el Señor aparecérsele sin tocar. Yo me imagino que algunos de ellos, no lo dice la Biblia, pero yo puedo asumir que algunos se desmayaron. Ahora Tomás lo vio un poco más de cerca, pero no era una cosa buena, ¿verdad? Porque fue para el Señor reprenderlo. Porque Tomás, por incrédulo, él quería ver a Jesús. Él quería ver sus llagas y su costado. Y se encontró con Tomás y le dijo, Tomás, ven, dame tu mano y entra. Y ahí le dijo, Tomás, sé creyente. Usted sabe que en los momentos difíciles
con la nevera llena y todo bajo control, cualquiera sirve al Señor. Eso está limpio, lo hace. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando quizá al principio que aceptaron al Señor, se le volteó la casa con lo de arriba para abajo? ¿Le parece a usted eso? ¿Parece familiar? Porque cuando el Señor llega, aunque Él comienza a ordenar cosas, pero son cosas espirituales, se comienzan a levantar cosas que ni se sabía que estaban. Pero es porque Él quiere ver si de verdad tú y yo lo confesamos de corazón. Él quiere saber si nosotros en las malas le vamos a servir, si nosotros en la enfermedad le vamos a servir, si nosotros en la escasez le vamos a adorar, si nosotros en la dificultad, en el conflicto, cuando están hablando de nosotros, cuando están diciendo cosas por ahí que no son verdad, alabado sea el Señor, si nosotros vamos a tener la fe suficiente y la confianza, alabado sea el Señor, como dijo Mateo 5:11, dice que digan toda clase de usted mintiendo, gozaos y alegraos. Es fácil cuando todo, mire, a veces es fácil estar en un lugar donde somos como la estrella, todo el mundo le caemos bien. Pero cuando no le caemos bien a las personas por nuestra fe, Pedro le dijo al Señor: Señor, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Tú sabes que la fe a veces no es cuestión de nosotros decir, es con hechos. Donde quiera que tú vayas, yo voy. Y hasta doy mi vida por ti. Y Señor, si hubiese sido yo, le digo, ay, Pedrito, si tú supieras que me va a negar 3 veces. Y pasó. Pero mire qué cosa más bonita, que la escritura no está escrito, no está registrado que el Señor les reprochó eso. Porque el Señor sabe todo lo que nosotros vamos a pasar. Él sabe en la humanidad lo que va a acontecer en nuestras vidas. Solamente le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor, que te amo. Tú lo sabes que te amo. Y mire lo que acontece cuando nosotros predicamos de Cristo y la importancia de hablar de Cristo. Dice el verso 37 del capítulo 2 de Hechos. Al oír, dice, sepa pues, 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y quizá hoy no está usted aquí hoy porque usted ha escuchado este mensaje la primera vez, sino es porque tal vez usted está preguntando con su situación, ¿y qué voy a hacer ahora? Pedro invitó a algunos de los discípulos. Cuando Jesús lo crucificaron, se fueron a pescar.
porque ya Pedro tal vez pensaban, o ellos pensaban que ahí se había terminado todo. Sin embargo, el Señor se le aparece en el agua. El Señor está más interesado por ti y por mí que nosotros por Él. Porque Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Al menos yo necesito a Dios. Yo necesito a mi Señor. Yo necesito a mi Señor. Yo no puedo vivir sin mi Señor. Yo no puedo vivir sin mi Señor. Yo creo que le voy a deber la predicación de Pablo, porque no quiero ser imprudente con el tiempo. Pero una cosa le voy a decir. Mire que le dijo el Señor. En el capítulo 15 de Juan dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tal vez usted está dudando y usted se cree como un cristiano insignificante. Mire, ya usted está limpio por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios cambia. La palabra de Dios cambia. Dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecer en mí. Aquí está lo bonito. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Alabado sea el Señor. Póngase de pie, iglesia. Alabado sea el Señor. Separado de Dios, usted y yo no podemos hacer nada. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad y el privilegio, Señor, de estar aquí en esta noche, Señor, y hablar un poco, refrescarle la memoria a las personas que están aquí, a los hermanos, a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Yo oro en esta hora, Señor, si hay alguien en este lugar que no conoce a tu Hijo Jesús, que tú le abras el entendimiento, que tú le abras, Señor Dios mío, la vista espiritual, y que abra su corazón, Señor, para que tú entres a su vida. Y si hay alguien o hay personas aquí que están en duda, Señor, de servirte a ti, que están en duda, Señor, por las vicisitudes que le han estado aconteciendo, Señor, que tú le des firmeza, Señor, que tú le des estabilidad, Señor, que tú le des seguridad, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que tú reprendas toda duda, Señor, que tú reprendas todo temor, Señor, que tú reprendas, Señor, toda enfermedad, que tú reprendas, Señor, todas decisiones, Señor, que el enemigo ha puesto en los corazones a tomar, Señor, para perdición, Señor. En esta hora reprende, Señor, todo pensamiento negativo, Dios, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, si hay alguien que te ha atado, Señor, que no sea libre todavía, Señor, en esta hora yo te pido por el poder que tú tienes, Señor Jesús, que tú, Dios mío, lo haga verdaderamente libre, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, recibe toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.